Bueno, el concepto que me corresponde es un poco que no amanece antes del momento justo de que debe amanecer. Y, y eso tiene muchas implicaciones y es bien profundo desde mi punto de vista. Entonces empecemos por lo primero. Eh, yo a veces creo que nosotros en nuestra vida actual siempre hemos estado en momentos donde la impaciencia nos gana. O sea, nos sentimos impacientes y queremos que las cosas pasen rápido. ¿Sí? Queremos cambiar cosas. Hay cosas que sentimos que son injustas, que queremos que se resuelvan rápido. Un ejemplo fácil es todos cuando empezamos a ver el tema de la guerra con Ucrania y la invasión que, digamos, del ejército ruso, pues de alguna manera uno siente cierta injusticia de que la ley permita y que permita que obviamente un gobierno tome control y ataque a una población civil, generando todo lo que hoy estamos viendo, que tiene repercusiones económicas en todo el mundo. Y naturalmente todos sentimos, y es una obvia sensación interna de que queremos que el mundo cambie de una manera importante. Entonces, nada, cuando esto pasa, yo creo que todos sentimos en nuestro corazón que queremos que la ley intervenga, que queremos que haya un cambio importante, que queremos que las cosas se resuelvan rápido. Y cuando vemos que los días pasan y pasan y nada cambia, hay una sensación de frustración y una sensación un poquito como de qué está pasando. ¿Ok? Ese es un caso muy puntual que creo que todos hemos vivido y todos pensamos y de alguna manera nos sentamos y de alguna manera reprochamos. Y así como hay este ejemplo, hay varios ejemplos de nuestra vida. ¿Ok? Ejemplos importantes como saber en qué momento cuando uno dice, oiga, no, pero ¿por qué esta situación no se resuelve? Y uno quiere que se resuelva laboral, personal, ora para que se resuelva y pasan los días, los meses y nada se resuelve. Entonces hay una sensación un poco de abandono. Todos caemos en el famoso juego del abandono. Del abandono me refiero de sentir a veces que no somos escuchados, ¿no? Que las situaciones, estamos en un curso y que pues no, nada pasa, ¿ok? Como que tenemos que seguir viviendo en una sensación extraña. Eh, y a veces, cuando uno estudia la historia y se pone uno a pensar, bueno, ¿qué quiere decir esa frase de que, digamos, de que no amanece hasta el momento en que realmente amanece? Yo como lo entiendo es, hay un orden en el universo. ¿Ah? Hay un orden y desde los pitagóricos que estudiaban los astros, intuían mucho ese orden universal, ¿no? Es como que todo tiene un tiempo y el tiempo está súper marcado. Y así, y sentimos que así como el mundo, si uno lee un poco, han tenido oportunidad la gente que ha podido leer a Pitágoras o todos los pitagóricos, ese concepto de armonía. Hay un tema de armonía, de que las cosas no ocurren porque sí, sino que tienen unos tiempos predefinidos. La obra obviamente nos lo dice en todo lado, los famosos ciclos, especialmente de 25.000 años, todo parece estar muy, muy, muy definido. Y uno la sensación que tiene es que hay un orden universal y que hasta las cosas humanas se rigen por ese orden universal. No solo las leyes gravitacionales y físicas, sino en nuestras vidas y en la vida de la humanidad hay tiempos, hay ciclos. Y esos tiempos se cumplen cosas. Y cuando uno está en la noche y está súper oscuro y uno quiere que amanezca, pues no amanece hasta el momento en que realmente es el punto exacto en que el sol aparece en el horizonte y en ese momento amanece. Y de hecho uno podría, hasta si uno tiene obviamente software, para decir exactamente, de hecho puedes entrar a Google, saber exactamente a qué hora va a amanecer, porque es un ciclo, es un proceso no caótico. Bueno, pues así como eso ocurre, yo creo que hay ciclos cortos y hay ciclos largos, pero al final todos son ciclos. Y si uno mira lo que ha sido la humanidad, y creo que cada vez que es Semana Santa, pues todos nos remontamos a aquel momento de la despedida del maestro. Cuando uno está ahí, creo que todos tenemos claro, vuelvo a pensar lo que yo creo que sentían o sentíamos todos nosotros en ese momento que estábamos de una forma u otra allí. Y era la sensación de que ya era la hora, o sea, primero antes de la muerte del maestro, que ya era la hora de esa redención, de esa liberación del pueblo de Israel, de ese momento en que Dios iba a tomar control
iba a liberar al pueblo judío, al pueblo de Israel del yugo romano, que obviamente íbamos a poder librarnos del Sanedrín. Algunos veíamos en algunas figuras especiales que tenían bastante repercusión en ese momento como enemigos, como casi como anticristos, y quisiéramos que se terminara ya. Y hay una sensación de por fin llegó la hora de terminar esto. O sea, pronto el maestro va a ser coronado y pronto todo va a terminar. Obviamente sabemos el desenlace, no fue así. Obviamente no fue así y además la situación fue aún más caótica porque ya no estaba el maestro y estábamos solos sin el maestro. Entonces después está las apariciones del maestro, los momentos en que todos se unen en el famoso mar de Galilea y nuevamente está esa gran visión del maestro donde promete que va a acompañarnos y los esenios acompañan de que viene un proceso de transformación. Y todos creo que pensaban, bueno, sí, listo, con esto que está pasando y el maestro subiendo a la luz, pues él ahora en posesión de su reino celestial va a ayudarnos y va a transformar esta humanidad. Pero tampoco era así. Debían pasar 2000 años. El ciclo daba 2000 años, que para el mundo espiritual puede ser un ciclo normal, para nosotros los encarnados era un montón de tiempo. 2000 años en que empieza un plan de transformación que parece no acabar, no acabar, no acabar. Y llegamos a los 2000 años prometidos en este ciclo y escuchamos que termina un ciclo, que termina una era, que viene una nueva era, que viene la civilización del tercer milenio, que viene la nueva era, la era de Acuario, todos le hemos dado nombres distintos. Y claramente hay una sensación muy fuerte de nosotros de que ya pronto va a amanecer y pronto ya no vamos a tener que ver cosas. Y estoy seguro que todos nosotros a veces nos preguntamos en qué momento el temblor o el terremoto que empezó en tal lado va a ser el final de todo. Sentimos que en cualquier momento va a caer una roca del cielo y va a acabar con la humanidad y va a llegar a nacer una nueva humanidad donde vamos por fin a vivir libres y a la promesa del reino de Dios. Y no pasa, sigue sin pasar. Y sigue metiendo en un mundo donde vemos ahora cómo entramos en una civilización del año 2000, donde fue prometida por muchos como que el año 2000 iba a ser el año de la transformación. Y pues sí, empezamos a ver un año diferente, pero en esencia, pues lo mismo. Sí. Si ustedes lo miran objetivamente, el año 2000 arranca con una gran expectativa del nuevo milenio, con anuncios de que el año 2000 iba a ser donde se iba realmente a nacer la nueva humanidad, donde incluso la obra mencionaba fechas cercanas al 2000 como el mundo de la nueva era. Y todos esperábamos que algo pasara, esperábamos que algo nos liberara de esta situación que a veces nos cuesta mucho y poder vivir una vida diferente, tal como esperamos que hubiera pasado. Bueno, pasó el 2000, la primera década del 2000, marcado además por un evento muy importante como la destrucción de las Torres Gemelas, que generó una nueva confrontación entre el mundo árabe y el mundo, digámoslo así, occidental. Y nos fuimos metiendo y metiendo. Llegó el año 20, llega la pandemia, dijimos, bueno, aquí ya va a ser, esta pandemia es, pero se encuentra la vacuna, el mundo sigue normal, con afectaciones, pero sigue. Llega la guerra con Ucrania, llega la hiperinflación, parece que estamos viviendo el final y nada se resuelve. Y volvemos a decir, oye, pero es que aún no es la hora, tenemos que esperar mucho más. ¿Acaso nos falta mucho más por vivir? ¿Será que esta humanidad seguirá cayendo en las mismas situaciones porque ha caído por muchos, muchos, muchos milenios y nada cambia? Las promesas de los profetas siguen sin cumplirse, vemos lo que está pasando. Y naturalmente esto genera en algunos frustración, en otros, ok, entendimiento, dependiendo del nivel de sabiduría y comprensión que cada uno tiene, pero al final vuelve la frase última, y es que no amanece hasta el momento en que debe amanecer. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía, si todo sigue, es porque no ha llegado ese momento. Y al no llegar ese momento, estamos obligados a vivir nuestra ley en el presente, con nuestra vida actual, con nuestras dificultades, con nuestros propios trabajo de cultivo, y es esto lo que nos toca vivir. No ha llegado la hora de un cambio, que llegará,
pero sí llegó, pero sigue siendo muy relevante que estamos viviendo cada uno una realidad y que no podemos olvidar que tenemos un compromiso con nosotros mismos y pues de seguir puliéndonos y de seguir trabajando. ¿Cuándo será ese momento de transformación? ¿Cómo será? Es difícil de verlo. Tiene que ver con situaciones que aún no comprendemos. Bueno, esa es la primera cosa que me llegaba a la cabeza cuando yo pensaba en esto. La segunda cosa tiene que ver con algo que dije al principio, y es en nosotros mismos y en nuestras situaciones personales, ya saliéndome del plano de la humanidad, hay muchas situaciones que queremos se resuelvan rápido. Queremos ya cortar con eso, queremos tener una salida, pero pareciera que no ocurre. A veces quedamos enganchados en situaciones y nos damos cuenta que parece que los años pasan, los meses pasan y no logramos resolverlo. Y también tiene que ver porque nosotros a veces sentimos que la ley, como que, voy a decirlo, nos pone situaciones de, comillas, de prueba. Y si eso está pasando, si la prueba sigue, si las situaciones se repiten, que a todos nos ha pasado que una situación que decimos, yo ya viví esto, yo ya viví esto y lo estoy volviendo a vivir, igualito o parecido. Y eso genera una sensación de, oye, pero ¿por qué lo estoy volviendo a vivir? Y la sensación es porque no lo hemos superado. Hay algo que todavía, y si hay una situación difícil y no se ha resuelto, porque todavía nosotros no estamos, no dimos no terminamos la transformación. Digámoslo así, todas estas situaciones nos van transformando y en la medida en que nosotros pongamos de nuestra parte, la transformación es mejor. Pero o no se ha dado el perdón, o no se ha dado la transformación, o no se ha dado la purificación, pero es un proceso que no hemos logrado cerrar. Con esto, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando que también, nuevamente, olvidamos que hay que vivir con paciencia las situaciones y más bien con amor, no buscando que se resuelvan solas, sino buscando que se cumpla el ciclo, que todo es un ciclo, el ciclo de purificación, el ciclo de perdón, el ciclo de transformación. Entonces, a veces cuando uno se pone rebelde, como que no fluye bien. Y cuando nos ponemos en una situación de, ok, sea esto, si lo tengo que vivir, vivámoslo, vivámoslo tranquilo, vivámoslo con sentimiento de que esto tiene una explicación, así no lo reconozcamos. Y seguro habrá un momento, porque todo es cíclico, que esta situación va a pasar. Y al pasar, vamos a estar mejor. Pero eso no se va a dar y nunca se va a dar de un momento a otro. No existe la magia, existe el proceso normal de transformación. Cuando las personas que cocinan, las personas que han hecho obras, cuando uno mete algo al horno, tiene un tiempo de cocción. Tiene que pasar el tiempo. Si lo saco antes, no va a estar listo. Tengo que esperar al momento correcto para realmente sacar el producto terminado. Así mismo ocurre en nuestras vidas. Y nos preocupamos mucho por no ver, vemos las situaciones difíciles que nos llegan, tenemos una sensación de rebelde sin entender que esto es un ciclo y que el ciclo, las situaciones van a llegarnos y se van a resolver cuando nosotros hayamos terminado el proceso de elaboración. Y eso hace que no acabe, por más que queramos y nuestra mente rebelde humana quiera, no se acelera el proceso de transformación hasta que esté terminado. Cuando se termina, se termina. Y ahí estamos en libertad. Pero bueno, a veces estando en la mitad, nos da ansiedad y es súper natural, pero no olvidemos que todo es cíclico. Todo absolutamente tiene una razón de ser. El tercer concepto que piensa uno con esto, que es un poco, ya ahora me voy a alejar un poco de la humanidad, es también que existe, es también pensar que si la creación es igual a Dios, o sea, la creación no puede ser ajena a Dios, es decir, la naturaleza, hablo así. La naturaleza es parte de Dios, luego las leyes de Dios la rigen, y así como a Dios, o sea, no es que Dios sea independiente de la naturaleza, así como la naturaleza tiene unas leyes, así esas son las leyes de Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que si tiramos un vaso al piso, el vaso va a caer y va a caer. La ley de gravedad aplica. No hay forma de que yo viole la ley de gravedad salvo con un medio físico, deteniendo el vaso. Si algo se suelta, por definición cae. ¿Ok?
quiero decir con esto? Pues que hay una ley física llamada la ley de gravedad, simplemente que se manifiesta y que cuando sueltas algo, se ejerce esa ley sobre esta cosa. Bueno, así como la ley de gravedad existe, pues la ley de gravedad existe a nivel de Dios. Es decir, Dios también es regido por la ley de gravedad. La ley de atracción, por ejemplo. ¿Okay? La ley de atracción, que es parte de la ley de gravedad, pues también está dentro de Dios y así rige a Dios. Luego, todas las leyes que vemos en el plano físico tienen una explicación en el plano espiritual. Si uno hace el análisis, cualquier ley, tenemos que encontrar su explicación en el plano espiritual, porque pues si no habría una contradicción. Tiene que poderse explicar. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiere decir que así como ustedes ven en la naturaleza un orden perfecto, todo tiene un orden. Los planetas giran en torno del Sol, existen ciclos, estaciones, todo lo que uno tiene. Si ese ciclo uno lo respeta, normalmente el ciclo sigue su curso y todo va bien. A veces nosotros queremos romper el ciclo y hacemos cosas como interrumpir el ciclo natural. Es decir, queremos transformar cosas. Y eso sabemos por historia que nunca sale bien. Cuando hemos tratado de modificar los ciclos naturales, las cosas no tienen su curso bien. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiende a tener un ciclo y cuando se interrumpe hay violencia, porque no es natural. Bueno, pues asimismo que existen esos ciclos naturales, nosotros a veces en nuestra vida queremos interrumpir un ciclo. Y como el libre albedrío es sagrado, se nos permite interrumpir un ciclo. Y a veces nosotros tomamos decisiones y no dejamos que las cosas fluyan, sino que nosotros queremos interferir en el fluir de las cosas. Para ponerlo mucho más sencillo y mucho más a nuestro diario vivir, a veces uno dice, mira, a uno siempre le enseñan esto, le dicen, mira, cuando tú tengas una situación, pídele a Dios que las puertas solas se abren. ¿Sí? Pídele a Dios que Él coja tu camino. ¿Ok? Abandónate a la voluntad de Dios. Dice, mira, Padre Celestial, tú conoces mi camino, yo voy a esperar acontecimientos, yo no voy a hacer nada que no esté en tu ley, yo voy a mantenerme en el curso que yo veo que todo está siguiendo, y si tú quieres que yo salga de acá, pues tú me pondrás las situaciones para salir. Estoy dejando que un ciclo natural se ejerza en mí. O sea, no estoy siendo violento. Pero muchas veces nos pasa que uno dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo mismo voy a intervenir. Voy a tomar una decisión, vas a tomar un camino diferente. Que uno sabe que no es natural, que los acontecimientos no se lo están marcando. Pero el libre albedrío sabe, el libre albedrío existe. Entonces, si el libre albedrío no existiera, pues uno así quisiera hacer eso, pues no podría. Algo pasaría y volvería al control normal. Pero como el libre albedrío existe, nos pasa que naturalmente, cuando queremos hacer eso, algo se nos permite y a veces nosotros nos salimos de ese ciclo. Tiene varias formas de decirle. Uno podría decir, nos salimos de nuestra ley. ¿Ok? Nos salimos de nuestra ley. Tomé una decisión consciente que no me mostrara los acontecimientos, sobre todo nosotros que tenemos más conciencia y que sabemos que siempre es así. Decimos, pues no sé, pues voy a renunciar a mi trabajo porque no me gusta lo que pasa y tomo la decisión de renunciar, sin esperar o que me salga un nuevo trabajo o que la situación se resuelva o que me despidan, que es algo que no depende de mí, sino que tomo una decisión en un capricho. Yo no voy a vivir esto y tomé la decisión de yo violentamente salir del ciclo. Como el libre albedrío existe, se nos permite hacer eso. Por eso no necesariamente es coherente. ¿Por qué? Porque al romper un ciclo natural que tenía una fase y que iba a tener un momento de verdad, donde iba a amanecer en el momento correcto y era donde se cumplía el aprendizaje, el que yo lo haya interrumpido nos lleva a que capaz en esta vida o en futuras vidas debamos completar lo que iniciamos. Entonces, claro, nos toca cerrar, porque como no nos podemos quedar sin completar las cosas, lo que hicimos fue que pateamos un problema para el futuro, pero capaz para un futuro donde es más complicado. O sea, ya lo podríamos haber resuelto con amor y con paciencia, pero no, nos dio por patearlo para el futuro, salirnos de nuestro ciclo, querer que amanezca antes del momento en que amanece. Y ahí es cuando la embarramos. Y ahí es cuando sentimos que, años después sentimos que la vida nos lleva y nos pone situaciones donde nos dicen, mira, esto que tú estás viendo ahora, capaz no lo recuerdas, pero fue consecuencia de que de que rompiste un ciclo en el pasado. Y entonces ahora te toca vivirlo.
O la vida, en la vida nos ha pasado que en vida, en las situaciones en nuestra propia vida se repiten cosas. Y uno siente, no es que se repita, es que hay algo que no quedó resuelto. Y la ley nos está pidiendo, tienes que cerrarlo. Entonces, al final no estamos obligados a aprender lo que tenemos que aprender. No podemos pasar al siguiente nivel, al siguiente curso, sin cumplir con las asignaciones. Si nosotros somos rebeldes y violamos el ciclo, estamos espateando un problema sin sentido. Si nosotros somos pacientes y aceptamos que los acontecimientos no buscados nos van marcando el camino y nos dejamos llevar por eso, se cumple el ciclo bien. Y volviendo al tema famoso de Semana Santa, todos pensábamos que qué pasaba si el maestro simplemente daba una palabra y se salía de lo que era obvio y iba a terminar en la cruz. Él podría haber salido, él podría haberle dicho a Judá, sácame de acá, él podría haber dado una palabra y en ese momento todo el ciclo se habría interrumpido. Pero así se habría interrumpido, pero no se habría culminado el proceso. Él debía terminar ese ciclo. Él debía pasar por esa hora oscura que empieza en Getsemaní, que termina en la cruz, que es el momento más difícil. No había forma en que él sabía que lo podía interrumpir, obviamente, que el libre albedrío existe, pero él se mantiene consciente, luchando consigo mismo para no salirse del plan que lo lleva a la cruz, que es lo que se le había anunciado, sabiendo que tenía obviamente la posibilidad y que además tenía de parte de los discípulos y de parte de todos sus aliados la mirada de, dame una palabra y corto esto, y vuelves hasta un estado donde de equilibrio, donde te salvas de eso, no hay forma que se siga. Pero él decía, no, yo tengo que luchar para cumplir, para completar mi ciclo, para que sea el momento correcto, para que ahí sí amanezca en el momento correcto. Y eso ocurre después de la cruz. Ahí sí que se termina el ciclo. Si yo lo corto antes, no logro nada y capaz me toca volver a vivir una situación, capaz de volver a encarnar. O sea, no lo sé, no sé cuáles serían esas implicaciones, no tengo idea cuáles podrían haber sido las implicaciones de esto. Pues bien, 3 ejemplos diferentes. Queremos que el mundo cambie, queremos que haya intervención divina, que todo se corte y ya se resuelva y tenemos una nueva humanidad. No pasa y nos sentimos frustrados. Queremos que nuestra propia vida se cierren cosas rápido. Queremos que se resuelvan cosas rápido. Y a veces no es así. Y nos salimos del ciclo cuando por hacerlo. Y olvidamos que existe una ley de armonía universal. Y que si se respeta esa ley, todo va bien. Pero que cuando nos ponemos rebelde con esa ley de armonía universal, queriendo que amanezca antes de tiempo, ahí es cuando yo creo que cometemos todos los errores como humanidad y personalmente y que hemos cometido a lo largo de nuestra existencia. Ese para mí, hermanos, es mi pensamiento de esta, y por eso me pareció tan interesante cuando leí que estaba disponible este tema, porque además yo estoy pasando una situación parecida en el trabajo, o sea, quisiera cortar con todo, mandar a todo el mundo al carajo, y a veces digo, pero ok, no, a ver, paciencia. Por algo estoy viviendo esto, además yo ya lo había vivido de alguna forma en esta vida, por ahí tenía una situación con alguien, por ahí la ley me dijo, oye, esta persona fue tal persona antes, yo, ok, ya entendí, ok, cambio de chip, ok, ya tengo que entender de qué estoy hablando, o sea, no es tan fácil. Y aunque, aunque toda la medida no es que esté tranquilo, sé que hay un momento para que todo ocurra y que si yo espero el ciclo normal, que la ley siga su curso, sin rebeldías, sin usar mi libre albedrío en contra, esperando acontecimientos claros, todo va a salir bien, sea cual sea el final, porque el final puede ser duro. Ojo, el final no necesariamente es una historia de hadas, el final puede ser traumático, pero si ese final es necesario, si es necesario por purificación, si es necesario por evolución, si es necesario por crecimiento, y lo vivimos, pues magnífico, pues que de eso se trata. Ya habrán mejores tiempos, ya habrán mejores momentos, ya habrán mejores gobernantes, ya habrán mejores momentos para la humanidad, donde volvamos a tener, o donde veamos una humanidad diferente a lo que estamos viendo. Ahora pues nos toca vivir esto. Eso era lo que quería compartirles.